Muchas gracias, un buen día para todos. Es una alegría poder acompañarlos nuevamente con una temática tan relevante, tan cercana a nuestra identidad como iglesia. En esta mañana proponemos estudiar de manera general, ¿cierto? Sin entrar en todos los detalles que podríamos hacer, la lectura que nosotros tenemos como iglesia de la cruz a la luz del gran conflicto. Normalmente solemos decir cuando preguntamos cuál es nuestra doctrina distintiva, solemos decir, bueno, la que no compartimos con ninguna otra denominación ni credo. Decimos es el santuario, ¿cierto? Bueno, en parte es correcta esa respuesta, pero también en parte es tramposa, porque a veces eso nos hace aplanar otras diferencias en otro campo. Es decir, podemos decir, bueno, el sábado es una doctrina distintiva, una creencia distintiva, pero la compartimos con otros credos religiosos, ¿cierto? Hay bautistas del séptimo día, está el pueblo judío que guarda el sábado, entonces no sería algo distintivo. Sin embargo, tenemos que resaltar que nosotros no creemos en el sábado en la misma manera como lo cree un bautista del séptimo día o como lo cree un judío, porque nosotros tenemos una comprensión del sábado distinta a la luz del santuario y a la luz del gran conflicto. Por ejemplo, nosotros ponemos el sábado en el escenario escatológico, en la crisis final de la historia. Y nosotros vemos en el sábado algo más en relación a eso. Bien, entonces lo mismo podemos decir en salvación. Cuando decimos solamente nos distingue el santuario, da la impresión de que nuestra idea de salvación es compartida. Claro, compartimos la idea de que somos salvados por la fe, por la justificación, con otros credos religiosos. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos de la misma manera? Y cuando uno compara rigurosamente, nos damos cuenta que no es así. Nosotros no tenemos la misma comprensión del aspecto soteriológico, de la salvación, que tienen otras creencias, otras confesiones, otros credos. Entonces, tenemos un mensaje que es totalmente distinto, tenemos una lectura de la Biblia que es distinta y no podemos aplanar las diferencias, porque cuando aplanamos la diferencia, lo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta es tomar y copiar de otros elementos doctrinales, prácticas de la vida cotidiana, estilo de vida, lo copiamos porque pensamos que más o menos estamos en la misma sintonía. Y sin querer lo estamos trayendo a nuestro conjunto de creencias, a nuestras prácticas de vida cristiana, podemos llegar a traer elementos que son ajenos a la comprensión que tenemos de la Biblia. Entonces, la idea en esta mañana es pensar cuál es nuestra lectura de la cruz que nos distingue, haciéndolo a la luz del gran conflicto. Cómo el gran conflicto, o leer o ver el relato de la cruz a la luz del gran conflicto, nos va a proveer de algunos detalles que nos distinguen también en este elemento de otros credos, de otras confesiones religiosas. Bien, así que voy a compartir con ustedes la pantalla. Muy bien. Creo que se puede ver bien, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a intentar ir sobre este tema. Yo advierto que es muy probable que a lo largo de la presentación puedan surgir inquietudes sobre temáticas que están asociadas a este tema. No vamos a meternos en los detalles de esto porque hay discusiones inclusive dentro de nuestra denominación, sobre algunos temas que podemos llegar a tocar de manera tangencial en esta presentación. Vamos a tratar lo general, algunas ideas generales, bien sepan comprender esa perspectiva. Así que vamos a avanzar. Muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que la cruz ocupa un lugar central en nuestra comprensión de la Biblia, del plan de salvación, ¿sí? Esto es porque la Biblia le otorga esa centralidad, porque el Espíritu de Profecía le otorga esa centralidad. En Primera de Corintios, si me acompañan con sus Biblias, aunque ahí ya aparece en pantalla los textos bíblicos que vamos a citar, se dice
Pablo allí, ¿verdad? Escribiendo, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Gálatas 2:20, Pablo también dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz no solamente es central en el aspecto doctrinal, en el aspecto de las creencias, de cómo comprendemos la verdad, sino que también en el aspecto vivencial. Pablo está aquí introduciendo el aspecto vivencial del día a día de la vida del cristiano. En 1 Timoteo 1:15, Pablo también, ¿no? Exaltando la cruz de Cristo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La centralidad de la cruz está dada porque allí es donde todos los pecadores podemos encontrar esperanza y salvación. Es un mensaje para nosotros, un mensaje específico para cada uno de nosotros. En Obreros Evangélicos se encuentra una cita de Elena de White que dice lo siguiente: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la luz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Fíjense qué rol importante la palabra de Dios, por medio de su mensajera, ¿verdad?, nos deja allí a la cruz como un tema central, donde todas las demás creencias tienen que estar alrededor de esta gran verdad. Es decir, cada vez que nosotros enseñamos distintas creencias que conforman, ¿cierto?, de alguna manera lo que nosotros entendemos de la Biblia, la cruz tiene que estar allí empapándolo todo. Es la gran verdad. Esto es un elemento muy importante, sobre todo si nosotros a veces podemos llegar a perder el foco. Esto ha ocurrido en la historia de nuestra denominación, donde a veces por diversos énfasis se ha perdido el foco de aquello que era central para nuestro mensaje. Aludo, por ejemplo, a las discusiones en torno al año 1888, ¿cierto?, donde se discutió precisamente esto, el papel de la justificación por la fe en el esquema de la comprensión que tenía el adventismo. Bien, entonces cuando nosotros ya definimos que la cruz es el centro de nuestras creencias, y ahora vamos a comenzar a ver cómo a la luz del gran conflicto ese mensaje de la cruz también tiene algunos elementos particulares, como nosotros entendemos este mensaje. Lo primero que tendríamos que decir es que Jesús, por medio de su encarnación, vida, muerte, resurrección, logró vencer en el mismo terreno donde Adán había caído. Entonces aquí aparece una conexión muy importante para nosotros a la luz del gran conflicto, y es que Jesús vino de alguna manera para contrarrestar lo que se ocasionó con la caída de Adán, pero vino a demostrar algo. No solamente vino para redimir a la familia humana, sino que también por medio de su vida él tenía que demostrar algo. Y eso solamente lo entendemos cuando entendemos el origen del gran conflicto, algo que ya de alguna manera hemos mencionado brevemente en algunas de las presentaciones previas, qué es lo que está en discusión en el universo. Entonces, cuando entendemos lo que se está discutiendo en el universo, también vamos a comprender mejor por qué Cristo vino al mundo. Entonces, esta vinculación entre Jesús y Adán la encontramos, de hecho, en la Biblia. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos.
porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. 1 Corintios 15, 21 y 22. ¿Cierto? Los dos Adanes. Jesús como el segundo Adán. Vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, este texto que dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos la escalera descendente donde la segunda persona de la deidad se despoja de sí mismo para tomar la condición de la raza humana caída para poder demostrar algo ante el universo, ¿cierto? Se humilló a sí mismo y fue obediente. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que la Biblia de alguna manera presenta que la encarnación de Cristo fue también para demostrar algo, y es demostrar lo que Adán no pudo hacer en el contexto del Edén. Elena de White también va a destacar este elemento. Dice esta cita que tenemos en pantalla: Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satán, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Hablando por medio de su siervo, declara: sus mandamientos no son gravosos. Fue el pecado el que separó al hombre de su Dios, y es el pecado el que mantiene esa separación. Fíjense este elemento de demostración. Cristo tenía que mostrar a la luz del gran conflicto algo. Bueno, esto es lo que sale, y aquí es donde se conecta la importancia de la santidad y la obediencia a la ley, ¿cierto? También como algo importante en el desarrollo de la vida cristiana, sin los excesos a los que a veces podemos llegar a caer al enfatizar este punto. Bien. Otras citas menciona lo siguiente: al llegar el cumplimiento del tiempo, debía revelarse en forma humana. Tenía que ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad mediante la toma de la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Jesús no tomó la pecaminosidad del hombre. Cuando Cristo inclinó la cabeza y murió, derribó por tierra junto con él las columnas del reino de Satanás. Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás había obtenido la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto. Venció en la naturaleza humana apoyándose en Dios para obtener poder. Entonces, obviamente que aquí de pronto podíamos entrar en discusiones acerca de la naturaleza de Cristo, no lo vamos a hacer en esto, pero tengamos algunas consideraciones, ¿cierto? La concepción de Jesús se dio de una manera distinta, ¿cierto? Porque fue una concepción milagrosa. Ya eso hace a Jesús una persona totalmente distinta en ese punto, ¿bien? Lo importante es que él vino a demostrar lo que Adán tendría que haber demostrado. Y allí la conexión con la figura de Adán. Y entonces Jesús vino a demostrar y a vencer de alguna manera los argumentos poderosos que Satanás había levantado ante este conflicto universal. Bien. Pero aquí también vemos otro elemento, y es que Jesús era distinto a cualquier ser humano, en tanto que él tenía toda la divinidad oculta adentro de él. Y entonces esto nos va a llevar a otra temática muy importante que surge a la luz del gran conflicto. Y de pronto es lo que algunos denominan la verdadera tentación de Jesús. Elena White lo dice de la siguiente manera: fue tan difícil para él
mantener el nivel de humanidad como es para los hombres elevarse por encima del nivel de su naturaleza depravada y ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál fue la verdadera tentación de Jesús? No utilizar su divinidad. Es decir, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero nunca actuó como Dios, por decirlo así. Tuvo que autolimitarse y tener la divinidad en la punta de los dedos, ¿verdad? Y poder usar esa divinidad fue la gran tentación de Jesús. Para él fue muy difícil tener que lidiar con esa peculiaridad que ningún ser humano podría llegar a tener. Un autor adventista, George Knight, creo que es conocido, en un librito denominado La Cruz de Cristo, muy interesante, que de alguna manera en ese libro este autor lo que hace es precisamente desarrollar una visión adventista o una comprensión adventista de la cruz a la luz del gran conflicto. Él dice, la decisión voluntaria de Cristo de despojarse a sí mismo se encuentra en la propia esencia de las tentaciones que sufrió. Él no fue simplemente tentado como nosotros. Fue tentado más allá del nivel donde los seres humanos comunes nunca podrán serlo, puesto que él tenía realmente el poder de Dios en la punta de sus dedos. La gran lucha de Cristo fue permanecer despojado. Creo que esta reflexión es muy clara, ¿cierto? La de este autor. Jesús luchó por mantenerse despojado, de poder luchar como si Adán fuera el que estuviera enfrentándose a las tentaciones. Y entonces, aquí vamos a introducir otro gran elemento importante que surge a la luz del gran conflicto de la cruz. Dijimos en primer lugar la vinculación de Cristo con Adán y esa idea de demostrar algo. ¿Bien? Lo que Adán no pudo, Cristo lo tuvo que demostrar en vida. Segundo elemento, la gran tentación de Jesús, mantener oculta su divinidad, mantenerse despojado. Y entonces en este texto importante, que es un texto que deberíamos marcar en nuestras Biblias, Colosenses capítulo 2, versículo 15, se nos da una luz muy importante acerca del valor que tiene la cruz en el contexto del gran conflicto. Pablo dice allí, hablando de Jesús, y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, presten atención a este elemento, porque normalmente nosotros de la cruz enfatizamos ¿qué cosa? La expiación, ¿cierto? Que en la cruz se dio la expiación de nuestros pecados, la posibilidad de que a partir de la sangre de Cristo nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Por qué? Porque se pagó la penalidad del pecado. Pero no es lo único que ocurrió en la cruz, ¿cierto? El mensaje evangélico tiende a enfatizar solamente ese elemento, ¿cierto? El de la expiación y nada más, y lo hacen hacer en oportunidades como algo universal y como algo indistinto a nuestra obediencia a la ley de Dios, como algo separado. Sin embargo, aquí se nos dice que en la cruz ocurrió algo mucho más amplio todavía, porque en la cruz Cristo, y presten atención a los verbos que se utilizan aquí, ¿no? Despojó a los principados y potestades. ¿Por qué se dice que los despojó? Bueno, ustedes recordarán que previo a la cruz, Satanás todavía tenía acceso restringido a la presencia de Dios y al diálogo con las huestes angelicales que se mantuvieron fieles a Dios. Principados y potestades aquí es una alusión a los ángeles caídos puntualmente, ¿bien? Que son presentados de esa manera por Pablo. Recordarán el texto de Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de los aires, espíritus, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esta es la manera que Pablo tiene para hacer alusión a Satanás y sus ángeles. Así que a partir de la cruz, estos seres quedaron imposibilitados ya de mantener su obra de acusación. Segundo,
Cristo en la cruz los exhibió en público, y esto es algo tremendo para nosotros, porque nos habla de la complejidad del pecado y nos habla de la complejidad de los engaños de Satanás. Los engaños de Satanás fueron tan bien armados, fueron tan complejos, tan bien elaborados, que es difícil poder mostrar las verdaderas intenciones que Satanás tenía en muchas de las cosas que él decía. Entonces es recién en la cruz cuando su obra se va a mostrar de la manera más clara posible. Eso quiere decir que durante toda la historia previa a la cruz, todavía había dudas en el universo, todavía había lazos que unían a otros seres creados con Satanás. Y esto es algo muy importante para entender por qué la historia se desarrolló como la vemos registrada en la Biblia, por qué estos tiempos, por qué ocurre lo que ocurre. Bien. Y lo tercero que se menciona aquí en este texto es que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, ¿cierto? Es decir, que es recién en la cruz donde Cristo, al demostrar el engaño con su mayor claridad, va finalmente a demostrar que Dios tenía razón, y de esa manera va a convencer finalmente, disipando toda duda, al universo. Apocalipsis 12:10 de alguna manera nos habla de ese despojó que menciona Pablo. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Decimos, antes de la cruz Satanás tenía acceso restringido al cielo. Lo vamos a encontrar en el libro de Job, por ejemplo, acusando a Job. Lo vamos a encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 3, acusando al sacerdote Josué. Lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en estos episodios con esa actitud acusadora hacia los hombres. En la cruz, Satanás ya pierde ese acceso. Y por eso en Apocalipsis 12:10 se nos habla de esta segunda expulsión de Satanás, donde ya no va a poder seguir o manteniendo sus acusaciones. Se le corta de alguna manera ese acceso restringido que tenía. Bien. Elena de White va a especificar bien esto de despojó, ¿no? En El deseado de todas las gentes, página 709 en la versión que estoy citando. Ella escribe allí lo siguiente: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Para nosotros esto es sorprendente porque uno piensa, ¿pero cómo? ¿No quedó en evidencia Satanás con todo lo que ocurrió con la desgracia de la humanidad narrada en los tiempos que van previos a la cruz? Evidentemente todavía había vínculos de simpatía entre algunos ángeles, algunos seres creados de otra parte del universo, con este personaje que supo muy bien disfrazar su engaño, disfrazar sus motivaciones, disfrazar todas sus acciones, siempre culpando a Dios de las consecuencias que se habían vivido en esta desgraciada raza humana. Así que en la cruz nosotros finalmente vamos a encontrar que Satanás va a quedar despojado, va a quedar de alguna manera al descubierto con toda la magnitud de su maldad y de su engaño. Entonces, en la cruz ocurre algo mucho más amplio que la redención o la expiación de la raza humana caída. Esto solamente lo podemos entender a la luz del gran conflicto. Pablo, Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20.
Él escribe allí lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense que en este texto la cruz es puesta como medio de reconciliación, no solamente de la raza humana caída con el Padre Creador, con el Padre Celestial, sino que también la cruz es el medio de reconciliación de todas las cosas, lo que incluye también lo que está en los cielos. Esta es una referencia clara, ¿verdad?, a los ángeles y a los otros seres no caídos. La cruz, de alguna manera, reconcilia a todas las criaturas del universo con Dios, por causa de las acusaciones que Satanás había levantado en contra de Dios, por causa de cómo el carácter de Dios se vio afectado por los engaños de Satanás. Así que fíjense qué importante rol tiene la cruz desde la comprensión del gran conflicto, no solamente como medio de expiación y reconciliación de la raza humana caída, sino también como medio de redención, de reconciliación para todo el universo. Entonces, al respecto de la redención para el universo, Elena de White en El deseo de todas las gentes también va a enfatizar este elemento. Leemos esta cita: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada, su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Miren qué clara esta cita que acabamos de leer. Claramente aquí se nos presenta cómo la cruz, la victoria de Cristo en la cruz, no trae beneficios solamente para la raza humana, sino también para el universo, para los ángeles no caídos, para los otros mundos que no cayeron. Es recién en la cruz donde Satanás se va a mostrar claramente. Y esto es sorprendente realmente cuando uno estudia el plan de salvación. Cómo recién allí se disiparon todas las dudas. Evidentemente el pecado es algo muy complejo y Satanás supo disfrazarlo muy bien. Entonces, a la luz del gran conflicto, la cruz también aporta otra cosa, y es la vindicación del carácter de Dios. Es decir, la cruz no solamente trae redención para la raza humana caída, no solamente trae reconciliación con todo el universo, sino que también al mismo tiempo la cruz trae vindicación del carácter de Dios, lo que fue brutalmente atacado por el engaño de Satanás, por la lucha de Satanás. En el carácter de Dios hay dos cosas que son esenciales. En estos salmos de alguna manera se integran estas dos cosas. Justicia y juicio son fundamento de tu trono. El amor y la fidelidad van ante ti. El amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El amor de Dios y la justicia de Dios no son dos cosas diferentes que pueden ser separadas, sino que conforman esos dos elementos la esencia del carácter de Dios. Un teólogo, Paul Tillich, escribió: el amor se convierte en debilidad y sentimentalismo si no incluye la justicia, ¿cierto? Es decir,
Sobredimensionar el amor de Dios en detrimento de la justicia distorsiona a Dios. Y sobredimensionar la justicia de Dios en detrimento de su amor también va a generar una distorsión del carácter de Dios. Eso es lo que ha venido haciendo Satanás por siglos, tratando de sobreenfatizar un elemento o el otro, dependiendo las características. O enfatizamos el amor de Dios de tal manera que Dios termina salvando a todos sin importar lo que hagamos y lo que decidamos, o sobreenfatizar la justicia de Dios presentando un Dios tirano, cruel, que solamente quiere castigarnos por los mínimos detalles de nuestra vida y que lo hace de una manera totalmente desproporcionada, con un castigo eterno. Entonces, esas sobredimensiones del carácter de Dios fueron la gran estrategia de Satanás para poder distorsionar la imagen de Dios. Pero en Cristo se van a encontrar esos dos elementos de manera clara, de tal manera que van a producir la vindicación de Dios. Dice Elena de White lo siguiente: la justicia demanda que el pecado no sea solamente perdonado, sino que la penalidad de la muerte debe ser ejecutada. Dios, en el don de su Hijo unigénito, encontró ambos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó la penalidad y proveyó el perdón. Se entiende la idea, muy clara, ¿cierto? La cruz es una evidencia de la justicia de Dios, porque para poder acceder al perdón se tuvo que consumar la penalidad. Esto es la muerte. Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, una muerte en lugar de nosotros, ¿cierto? De la raza humana caída. Y es por medio de que Él logró esa victoria en la cruz es que puede proveernos del perdón, ¿cierto? Porque ya fue pagada la penalidad que Dios mismo había indicado en relación al pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Otra cita de El deseado de todas las gentes, que habla de esta idea de la vindicación también, y del amor y de la justicia de Dios como parte del carácter de Dios. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Fíjense qué importante esta conexión. La justicia es fruto del amor de Dios, porque Dios es amor, es que Él necesita ser justo. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Bueno, una cita totalmente clara en relación a esto de la vindicación del carácter de Dios. Entonces, en esta oportunidad cito algunas líneas, algunos pensamientos del autor adventista George Knight. Dice él: la cruz demostró dos cosas: el amor y la justicia de Dios. Y por otra parte, el odio y la falsedad de Satanás con respecto al carácter de Dios. ¿Sí? Es decir, que la vindicación de Dios no solamente resaltó su justicia y su amor, sino que también, por contraparte, demostró todo lo que Satanás era y todo lo distinto a lo que el carácter de Dios representaba. La más completa demostración del amor y la justicia de Dios por una parte y la iniquidad del reino de Satanás por la otra chocaron de frente en la cruz del Calvario. Allí el perfecto legislador fue asesinado por su enemigo ante los ojos de todo el universo. Cristo, la plena revelación de Dios, expuso tanto el amor como la justicia de Dios. Así que la cruz de Cristo, de alguna manera, nos ofrece una mirada mucho más amplia del problema del pecado. El pecado no es solamente lo que afecta a mi vida personal.
mi vida interior, mis acciones, mis pensamientos, sino que el pecado es un problema que afectó la paz y la armonía de todo el universo. Es por eso que requiere un proceso tan largo, por lo menos desde la perspectiva humana, para poder resolverse. Otro elemento que para mí es muy importante a la luz del gran conflicto y que no todos los credos religiosos, no todos los cristianos de alguna manera comprenden bien ni están dispuestos a aceptar, es el sufrimiento de Dios en la cruz. Porque no tenemos que olvidarnos que en la cruz Dios estaba entregando vida para que podamos nosotros por medio de su muerte encontrar salvación. Y entonces ese elemento de la cruz fue para Dios algo totalmente doloroso. Y aquí hay un par de citas que demuestran esto con mucha claridad. Dice así: en la hora más oscura, cuando Cristo estaba soportando el mayor sufrimiento que Satanás podía producir para torturar su humanidad, su Padre escondió su faz de amor, consuelo y compasión. En esta lucha su corazón se quebrantó. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Cristo se produjo un quebrantamiento inexplicable, incomprensible para las mentes humanas. Sigue diciendo Elena de White en otra parte: su alma, la de Cristo, fue hecha una ofrenda por el pecado. Fue necesario que las horrendas tinieblas rodearan su alma porque se le quitó el amor y el favor del Padre. Porque Él estaba en lugar del pecador y cada pecador debe experimentar esas tinieblas. El justo debió sufrir la condenación y la ira de Dios, no como venganza, porque el corazón del Padre clamaba con gran dolor cuando su Hijo Inmaculado estaba sufriendo la penalidad del pecado. Y presten atención a la palabra que ella utiliza para describir lo siguiente: este desgarramiento de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir por las edades eternas. Presten atención a esto. El corazón del Padre también sufrió cuando Cristo murió en la cruz. El sufrimiento no recayó solamente en la segunda persona de la deidad, sino que toda la deidad se vio involucrada en ese episodio de la cruz. El Padre clamaba con gran dolor. Dice, ¿ustedes se imaginan el dolor de Dios? Para muchos cristianos Dios no tiene sentimientos, porque conciben a un Dios que habita en la temporalidad, un Dios que es incapaz de sentir, capaz de tener sentimientos, emociones. Como creen en ese Dios, es imposible poder conciliar esta idea de un Dios sufriendo, pero la imagen que la Biblia nos presenta es totalmente distinta. La Biblia nos presenta un Dios capaz de sufrir, pero sufrir de una manera que para nosotros es imposible de pensar. Ella va a hablar aquí del desgarramiento de los poderes divinos. ¿Qué produjo la muerte en Dios? Bueno, es algo para nosotros inexplicable, porque nosotros apenas si podemos comprender el dolor propio y a veces apenas empatizar con el dolor ajeno, cuán difícil es para nuestra mente humana poder comprender el dolor de Dios. Y entonces mucha gente a veces se pregunta, ¿dónde está Dios cuando nosotros sufrimos, no? Sin ponerse a pensar que Dios sufrió mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a sufrir en toda nuestra vida si nuestra vida solamente fuera puro sufrimiento. Entonces esto es algo que escapa a nuestro razonamiento, a nuestra manera de pensar. Otra cita que lo presenta con mucha claridad, miren. Dios sufrió con su Hijo como solamente el ser divino podría sufrir para que el mundo pudiera reconciliarse con él. Dios sufrió con su Hijo. Dios sufrió toda la experiencia de la cruz. Para Dios no fue algo gratuito, para Dios no fue una cosa más. La cruz fue algo que realmente conmovió todo su ser. Dios mismo fue crucificado con Cristo porque Cristo era uno con el Padre, dice Elena White en otra parte. O sea que en la cruz también estaba Dios. Indudablemente, Dios estaba allí también crucificado juntamente con Cristo. Por eso es que Pablo dice, y ahora uno lo puede entender mejor,
porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que la cruz también fue algo en la cual el Padre participó y sufrió. Y también tenemos que ver allí a la tercera persona de la deidad, porque nos dice la Biblia que Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno también, ¿no? Así que la deidad se vio totalmente afectada por la experiencia de la cruz, el sufrimiento de Dios. Imposible de entender para nuestras mentes finitas, pero algo real, algo que ocurrió efectivamente. Entonces, a la luz del gran conflicto, indudablemente, el blanco de la salvación es nuestra restauración. Es volver al estado de las cosas antes de que el conflicto surgiera. Y eso implica poner en armonía al universo, no solamente a este planeta rebelde, sino también a todo el universo, a todas las mentes pensantes que Dios creó a lo largo y ancho del universo. Entonces, ¿cuándo va a terminar el gran conflicto? El gran conflicto va a terminar cuando finalmente Dios sea vindicado en cada una de sus acciones, incluyendo la elección de aquellos que van a ser salvos. Por eso es que el gran conflicto termina con la exaltación de la justicia de Dios. Cuando el Apocalipsis retrata el fin del gran conflicto, lo hace por medio de estos términos, ¿no? Justo eres tú, Señor, que eres y que eras, el santo, porque has hecho justicia. Oí que desde el altar respondían: cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Es importante que se demuestre la justicia de Dios. En esto consiste la vindicación. Deseado de todas las gentes. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Es a partir de todo esto que ahora comprendemos por qué Dios tuvo que dejar que el pecado se desarrolle, porque era para evitar un mal mayor. Obviamente que podremos tener nuestros cuestionamientos de este accionar, pero Dios ha pensado en la eternidad para poder disipar todas las dudas. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. El fruto de toda esta obra divina no va a ser otra cosa que la plena armonía de cada una de las mentes que Dios creó en el universo con su amor y con su justicia. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la fortaleza y la gloria y la bendición. Qué maravillosa es esta descripción. Es probable, queridos hermanos, que haya cosas que nosotros no entendamos ahora y que seguiremos sin entender mientras nuestros pies estén todavía sobre esta tierra. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido pasos para que también de nuestras mentes se disipen todas las dudas. E indudablemente esto ocurrirá cuando por fin podamos entrar en la patria prometida y podamos ver de primera mano todo lo que estaba implicado en este gran conflicto.
Y entonces, cerrando ya la presentación de esta mañana, esta hermosa cita de El conflicto de los siglos, prácticamente el último párrafo de este libro, ¿no? El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y el júbilo perfecto que Dios es amor. Qué maravilloso será poder encontrarnos en esa patria nueva, poder encontrarnos hacia el final de este gran conflicto. Ojalá pueda ocurrir pronto, ¿cierto? Ojalá pueda ocurrir pronto. Pero qué importante mensaje tenemos, queridos hermanos, en nuestras manos. Nuestra comprensión de la cruz es totalmente distinta a la que otros predican por allí. Por eso es importante que nosotros salgamos al mundo como embajadores de este mensaje de la cruz, a predicar la reconciliación de Dios con el mundo, la reconciliación de Dios con todas sus criaturas, que la imagen distorsionada que Satanás ha intentado pintar por todas partes, a la que tantos atacan desde afuera, no es otra cosa que parte de un gran conflicto donde Satanás actúa para perjudicar la obra de Dios. Nosotros hemos sido llamados como embajadores de este precioso mensaje. La cruz tiene que ser el centro de nuestra predicación. Todas las doctrinas que nos caracterizan tienen que estar empapadas y teniendo siempre como el foco el mensaje de la cruz, porque es allí donde realmente podemos comprender el inmenso amor de Dios y lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para alcanzar nuestra salvación. No hay otra manera de comprenderlo si nosotros no miramos con nuestros ojos y de manera fija la cruz de Cristo allí en el Calvario. No solamente una vez al año, cuando reflexionamos en la Semana Santa, sino cada día de nuestra vida, para poder entender el inmenso amor que Dios nos tiene, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo otorgado también para esta presentación. Quedamos allí a disposición de la otra parte del programa. Muchísimas gracias, Pastor Karl Bosca. Quisiera, pensando en esto que usted ha dicho, y me introdujo con la primera pregunta, Pastor Porto, si hay alguna otra pregunta, comentarios para compartir ahí. Cuando uno enseña la Biblia, porque está el estudio bíblico, ¿no? El plan de salvación. Y el plan de salvación está antes en el orden de los estudios bíblicos que ver lo de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder destacar esto cuando damos los primeros pasos en enseñar el plan de salvación? ¿Cómo introducir ya este elemento en la manera práctica cuando damos nuestro testimonio, cuando estudiamos la cruz, para no quedarnos solo con esa faceta que usted mencionaba de solo la expiación que da el mundo evangélico? Bueno, si mal no recuerdo, nosotros tenemos en la fe de Jesús una lección previa que habla de el origen del pecado, ¿no? Entonces, en esa lección ya uno debiera hacer una explicación lo más amplia posible. Obviamente que los estudios bíblicos son una guía que nos orienta, nos permite partir de un terreno común con la persona con la cual enseñamos la Biblia. Pero uno siempre desea que el instructor, aquel que está enseñando, pueda rellenar, pueda dar los énfasis que son necesarios para entender mejor esa temática dependiendo de la persona, ¿cierto? Porque hay diferentes realidades cuando trabajamos con la gente. Entonces, explicando bien el inicio del gran conflicto, lo que estaba en juego en el gran conflicto, obviamente eso ya prepara el camino para que cuando lleguemos a explicar la lección de la salvación y la del perdón de los pecados, podamos poner también los énfasis claros, ¿no? Acerca de en qué consistió realmente la cruz. Y bueno, hemos hecho una batería allí de versículos, de texto que son muy importantes, que debiéramos tener anotados allí para poder presentar precisamente esta peculiaridad. El texto de Colosenses, por ejemplo, para mí es muy importante, ¿cierto? Que muestra cómo la cruz despojó, exhibió y logró una victoria sobre las huestes del mal.
Así que en esa secuencia yo creo que los estudios están bien pensados en esa secuencia, solo que nosotros tenemos que poner los énfasis bien claros, ¿cierto? Muchas gracias, Pastor. Realmente es una bendición poder compartir estos temas y nos han llegado algunas preguntas que queremos hacerle. Una tiene que ver con hasta cuándo Satanás tuvo tiempo de arrepentirse, digamos, ¿no? Porque se habló de esa última conexión allí en la cruz, pero la pregunta sería esta, justamente si tenemos alguna referencia de hasta cuándo tuvo ese changüí, digamos, ¿no? De arrepentirse. Bueno, yo tengo una respuesta corta y una respuesta especulativa, ¿cierto? No sé por cuál quieren que menciono las dos, ¿no? La respuesta corta es que no lo sabemos con certeza e indudablemente en el milenio va a ser el tiempo donde nosotros vamos a explorar todos esos temas. Porque la Biblia nos dice que en el milenio nosotros juzgaremos aún a los ángeles. O sea que como parte del proceso que se va a dar en el milenio va a ser precisamente comprender el origen del pecado y todo lo que Dios hizo para redimir a ese ángel rebelde. Así que la respuesta corta sería, no sabemos nada, esperemos el milenio. Ahora, la respuesta especulativa es, bueno, la Biblia no nos da muchos detalles acerca del origen del pecado, nos da solamente los elementos esenciales para entender el origen del gran pecado, lo que estaba en juego, y entender de alguna manera cómo a eso afecta a nuestra vida y luego poder entender mejor el plan de salvación. Elena de White en sus escritos es la que nos va a dar más detalles sobre la caída de Satanás. Ella en su serie, tanto Historia de la Redención, el libro Historia de la Redención, como la serie El Gran Conflicto en Patriarcas y Profetas, por ejemplo, ella va a dedicar una buena parte para poder explicar ese inicio del pecado, ¿no? Entonces, indudablemente ella no pone ninguna cronología, no habla de tiempos, ninguna cosa semejante, pero todo lo que ella describe allí indudablemente implica un tiempo bastante extenso en el cual Dios, Jesús, los ángeles intentaron cambiar y darle oportunidades a este ángel rebelde, ¿cierto? Entonces, indudablemente ocurrió mucho tiempo. No sabemos cuánto, porque también nuestra manera de computar los tiempos probablemente sea muy distinta de los tiempos como Dios los administra, pero no tenemos tener duda de que si Dios hizo con nosotros lo que hizo, también no dio las suficientes oportunidades para que Satanás y sus ángeles pudieran arrepentirse. De hecho, sabemos, también por los escritos de Elena de White, que hubo ángeles que estuvieron del bando de Satanás en un principio de la rebelión, pero en un momento determinado tuvieron la oportunidad de volverse y de retractarse y de cambiarse de bando, podríamos decirlo. Así que, indudablemente, eso fue un proceso. No fue que de la noche a la mañana Dios vio el origen del pecado y al día siguiente ya estaba expulsando a Satanás y sus ángeles, porque todo el trabajo que hizo Satanás también demanda tiempo. Se nos habla de que estas negociaciones, ¿verdad?, que tuvo Satanás en el cielo para poder persuadir a la tercera parte del cielo, indudablemente eso requirió mucho tiempo, ¿no? Así que con seguridad Dios le dio mucho tiempo, actuó con mucha justicia, ¿no? Pero la respuesta corta, en el milenio lo sabremos con detalle. Excelente, Pastor, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que nos llegó diciendo, si bien Jesús nos aseguró la salvación en la resurrección, ¿su resurrección fue por sí mismo o el Padre lo resucitó? Esa sería la gran cuestión, digamos. ¿Cristo volvió a vivir por sí mismo o el Padre lo resucitó? Bueno, hay una referencia bíblica en Juan, ¿no?, donde Jesús mismo dice que Él mismo da su vida y que Él tiene poder para darla y también para volver a tenerla, ¿cierto? Así que indudablemente fue Cristo, en su divinidad, quien logró esa victoria sobre la muerte, ¿no? Indudablemente. Él tenía, la muerte de Cristo en realidad fue una entrega de la vida, ¿cierto? O sea, a Jesús no lo mataron los clavos ni los azotes. De alguna manera, Él entregó su vida, ¿no?, en la cruz. La entregó por todos nosotros. Y Él tuvo el poder para volver a tomar su vida, ¿no? Así que Cristo tiene poder para darla y para recuperarla también, ¿no? Ahora no recuerdo exacta la referencia bíblica, pero está en el Evangelio de Juan. Después, si no, la podemos compartir allí en
Ahí está, Juan capítulo 10, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 en adelante. Perfecto, pastor, muchas gracias. Sigo con una más. La imagen de un padre que entrega a su hijo para morir por alguien que no lo merece, en la mente humana no es amor, sino falta de amor. ¿Cómo explicar esa entrega de una manera más clara? Y la explicación está en la naturaleza divina de Cristo, es un misterio. ¿Cuál sería su apreciación en relación a esto, de entregar a un hijo inocente por amor a alguien que no lo merece? Bueno, yo creo que eso queda explicado con lo último que mencionamos en relación a la cruz, y es el sufrimiento de Dios. O sea, por eso para mí es importante el conflicto resaltar ese elemento, porque en la cruz no solamente estaba entregándose la vida del hijo, no era el único que estaba sufriendo allí. Cuando uno entiende que la cruz ocasionó un desgarramiento de los poderes divinos, que afectó al Padre, que le hizo sentir un dolor y un sufrimiento inexplicable, estamos hablando de que no solamente fue la entrega del Hijo, sino que toda la divinidad estuvo sufriendo allí en la cruz. Y eso es algo que para nosotros termina siendo difícil de entender, pero que es real, ¿cierto? El dolor y el sufrimiento de Dios. Entonces, es imposible atribuirle solamente el dolor a Cristo, como si el Padre dijera, bueno, Jesús, te toca a vos, te tocó esta parte, lo siento. Suena muy tirano, ¿no? Suena muy tirano. Pero en realidad cuando vemos a los tres involucrados en todo esto, a los tres sufriendo, los tres desarrollando toda esta situación, el panorama es completamente distinto. Por eso es nuevamente que nuestra visión de la cruz es totalmente diferente a la que se presenta por doquier allí, es totalmente distinta, ¿no? Así que yo creo que con el sufrimiento del Padre y de la deidad se puede explicar muy bien esto y cambiar completamente la imagen, porque ya no es la imagen de un Dios tirano, sino que es la de una deidad completa que está siendo entregada para beneficio del ser humano. Perfecto, pastor. Y una última, dos preguntas en una, ¿no? Allí están preguntando en el chat, ¿qué implica entonces hoy ser un cristiano con todas las letras? Porque hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero bueno, hoy vimos que por allí tenemos otras dimensiones que son importantes tener en cuenta, y esto viene aparejada a otra pregunta que dice, ¿todos somos hijos de Dios? Porque por allí algunos se preguntan, ¿no? ¿Todos somos hijos de Dios o todos somos criaturas de Dios? Bueno, un poquito esa dicotomía. ¿Y qué sería entonces ser un cristiano? ¿Qué cualidades, qué creencias tendría que tener un cristiano con todas las letras, de acuerdo a lo que usted nos proponía hoy? Bueno, pregunta compleja, a ver si entendí bien para poder responderla, ¿no? Cristiano de alguna manera se vincula con aquellos que siguen el ejemplo de Jesús, por una parte, ¿cierto? Así que ser cristiano es ser consecuente con el modelo que Jesús nos dejó para estilo de vida, para crecimiento espiritual, en la misión, en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo es nuestro modelo. El crecimiento espiritual, la vida del cristiano consiste en algún día alcanzar la estatura, ¿cierto?, de Cristo, como diría Efesios capítulo 4. Eso por un lado, ¿cierto? Por otra parte, a ver, recordame la otra parte de la pregunta, que ahora se me fue. Todos somos hijos de Dios. Lo de hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Indudablemente, o sea, a ver, la referencia a hijo de Dios tiene dos ámbitos distintos para los cuales se aplica. Entonces depende del contexto, uno puede decir sí o no. Desde el punto de vista de la creación, todos somos hijos de Dios. Y en las escrituras se utiliza mucho esa figura para hablar de hijo de Dios para la creación en general, ¿verdad? Las mentes pensantes en general. También es cierto que la Biblia utiliza la designación hijo de Dios específicamente para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Aquellos que le aman, aquellos que le obedecen, en ese sentido es un poco más restricto.
Así que, bueno, podríamos decir, ser hijo de Dios, en primer lugar, porque fuimos creados, indudablemente, pero también hijo de Dios es estar en armonía con su palabra. Entonces, hay dos perspectivas por allí, no son contradictorias, pero se complementan. Somos hijos por ser criaturas y somos hijos por redención. En ese caso, no todos van a ser hijos de Dios por redención, tristemente, aunque Dios sí lo quisiera, porque Dios hizo todo lo necesario para proveer salvación a todos. Perfecto, pastor. Por nuestra parte, las preguntas que han llegado, entonces, han sido respondidas y le agradecemos mucho, pastor Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No, pensaba en esta pregunta del estilo de vida que usted había destacado, pastor Boscam, que la comprensión de la salvación, de no solo librarnos de la culpa y separado de este tema de la sumisión a su voluntad a través de los 10 mandamientos, generaba esta comprensión de la salvación también un aspecto del estilo de vida que cambia, ¿no? En la introducción creo que lo mencionó a esto. Exacto. Sí, indudablemente. Nuestra comprensión de la salvación integra una visión bien clara de la santificación. Este es un gran dilema a veces, y a veces lo importante es entender que estos no son elementos separados, distintos, ni que se dan en procesos distintos de la vida, como a veces solemos hacer, y de alguna manera podemos llegar a algunos extremos, ¿cierto? Sobreenfatizar exclusivamente la justicia de Dios nos lleva casi a un universalismo, a gracia barata, ¿verdad? Y sobreenfatizar la santificación nos puede llevar a un legalismo, ¿verdad? Muy marcado. Entonces, ambos elementos tienen un rol muy importante en nuestra vida espiritual. Y la santificación es una de ellas, acomodarnos a la ley de Dios. No porque Dios esté allí obligándonos a hacerlo, sino porque en su infinita sabiduría es lo que Él proveyó para la felicidad del ser humano. Entonces, en la ley de Dios no hay algo negativo, hay algo positivo, porque allí está la bendición de Dios, allí está la felicidad del ser humano. Dios que nos creó sabe cómo nosotros tenemos que vivir para ser felices. Y esa es su propuesta, ese es su modelo de gobierno, el modelo que fue atacado por Satanás. Satanás quiso imponer un modelo distinto de vida donde cada uno tenía que ser simplemente gobernado por su conciencia y nada más. Sin embargo, ese modelo es un completo fracaso, porque en la cruz se demostró que efectivamente es un completo fracaso. En la historia de la humanidad se ha demostrado que es un completo fracaso, porque cada vez que nos dejamos guiar por nuestra propia conciencia, nuestros propios impulsos, vemos todo el daño que se genera a nuestro alrededor, ¿no? Así que indudablemente a la luz de la cruz también la ley fue reivindicada como parte del carácter de Dios, como proyecto de Dios para sus criaturas. Fue totalmente vindicado también.